Saludos cordiales a nuestra tutora, doctora Xiomara Liberto, a nuestros compañeros. Nosotros vamos a explicar el entramado número 3, inmerso en la gerencia transparadigmática en organizaciones transcomplejas, un debate en construcción en el contexto de la transmodernidad cultural, basado en el libro del autor Balsa. Nuestro equipo es Rincón Roslín, Rincón Roselín, Jiménez Rosa, Reyes Luz, mi persona, Susana Quintero. Transmodernidad cultural es el curso del debate, enfocándola en la posmodernidad, buscando la parte cultural, construyéndola como una trama teórica epistemológica acerca de la transmodernidad, vista como un verdadero cambio de paradigma que puede iluminar las relaciones nociológicas, sociológicas, éticas y estéticas de nuestro presente. Esto lo acota Rodríguez. Y por eso es que vemos que el gerente de avanzada tiene que estar inmerso en la transmodernidad, desde un posmodernismo sin su inocente, rupturismo, ¿verdad? Desde la imagen, de lo barroco, de la referencia, de la catástrofe, del bucle. Es como del obeso, la inflación amoratada de los datos. Esto también lo explica la doctora Rodríguez, donde nos dicen que el gerente de avanzada tiene que tener habilidades gerenciales. Y esas habilidades tienen que estar inmersas en lo profundo de la complejidad. Porque todas las organizaciones, sean públicas o privadas, siempre son complejas. Entonces, Balsa hace hincapié en que tiene que estar enmarcada esa habilidad gerencial, ¿verdad? Desde la formación de una gerencia integral, cultivando un acervo de dominios epistemológicos y nociológicos y abarcando la complejidad que se lleva día a día en el sistema, vinculando el individuo, la organización y la sociedad. Por eso es importante la innovación y la creación. ¿Pero desde dónde? Desde el estudio científico, basándonos en esa teoría emergente para mejorar la gerencia de avanzada que se requiere hoy día. De allí la importancia de tener esas habilidades gerenciales. La transmodernidad cultural, el umbral ontoepistemológico de una nueva era civilizatoria, tiene un sendero de accionar gerencial. Cito a Salazar, que nos explica que los gerentes deben tener en su quehacer un accionar de forma transformadora en los espacios de las organizaciones, bien sea públicas o privadas, inmerso en los principios didácticos o dialécticos como la diversidad para alimentar la coexistencia de los valores presentes, en esas praxis directivas que tienen que ir acompañadas de herramientas de participación y preocupándose constantemente cómo afronto yo los retos de mi organización, sea pública y privada, para mejorar cada día y trabajar de manera innovadora con mis colaboradores. Cuando yo estoy oteando la nueva era civilizatoria, cito a Guerrero, que nos dice que cada gerente actual debe ver él en cada reto y proceso de cambio la posibilidad de crear una nueva oportunidad para mejorar como gerente, para mejorar el equipo, hacerlo más humano, hacerlo más holístico y para dar ese aporte importante de un servicio, bien sea académico, administrativo, gerencial, en todas las disciplinas a la comunidad. De allí también cito a Alfonso, que asume la transcomplejidad como la visión investigativa de la posmodernidad, para representar un nuevo modo de pensamiento en el cual concibe entretejer la nueva vía investigativa armónicamente la totalidad de lo posible, lo colectivo y lo individual. También tenemos que ver, porque todos tenemos metas personales y laborales, y también tenemos que dar un aporte a nuestra colectividad. Y todo esto es para alcanzar la visión más amplia de los diferentes niveles de la realidad. De allí es la complejidad que va hacia la era de la nueva civilización.
Por último, cito a Villegas, que lo concibe como una actitud que reconoce la actitud de una pluralidad de aproximaciones que han sido relegadas como lo cotidiano, lo imaginario, lo poético, como la integración de saberes, el acercamiento de la cultura, del hombre y de la naturaleza, la comunicación entre el conocimiento científico y la reflexión fisiológica, la existencia de los múltiples niveles de la realidad, así como la incertidumbre. Se corresponde con la afectividad y la creatividad, la experiencia y la creación artística. Aquí nos dice. Buenas, quien les habla, Rosel Rincón. En esta oportunidad estaré presentando la transcomplejidad, una epistemología para reentender la gerencia organizacional desde la cosmovisión. Significa que desde el prisma epistemológico amplio, la transcomplejidad designa una gruesa línea de pensamiento capaz de penetrar a profundidad, tanto en la multidimensionalidad del ser como en el complejo tejido rizomático de las organizaciones y los sistemas sociales, a los fines de escudrificar el todo desde una textura interdependiente de las partes que lo configuran. En la actualidad se parte de un nuevo paradigma, la transcomplejidad, como un enfoque propuesto para la integración de la gerencia, tecnología y conocimientos de grupos humanos en continuo aprendizaje, es decir, desde un todo, el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Por ello, Balsa 2010, desde la cosmovisión, aporta que la sustancia serpientes que nutre a la transcomplejidad con visión transparadigmática para abordar la trama de la vida del ser humano proviene del pensamiento complejo, la transdisciplinariedad y la lógica del tercer incluido, no solamente como una cosmovisión sentida en el borde de la vivencial, experiencial, conciencial, espiritual, sino como una profunda mirada que asegura y fortalece la indisoluble unidad de conocimiento que germina de un diálogo fecundo entre lo humano y lo divino. Asimismo, se plantea el surgimiento de líderes con distintos estilos de dirección, quienes con su conocimiento orientan la efectividad de las personas en las organizaciones mediante una perspectiva integral en aras de generar pertinencia en cada estrategia. Desde la gerencia paradigmática, Balsa 2010 hace señalamientos importantes, define la gerencia transparadigmática en el contexto de las organizaciones transcomplejas, designa una cosmovisión emergente acerca de la transcomplejidad relacional y sistémica implicada en el rizoma ontológico, conformado por organización, capital humano, mercado y medio ambiente, todo mediado por la impronta de una cultura tecnológica que opera como fuente originaria de una inteligencia artificial que hoy gobierna a la humanidad. Al asumir nueva concepción de gerencia pública que demanda la acción transformadora del gerente, sus habilidades, principios dialécticos que alimentan la coexistencia con distintos valores existentes en la práctica directiva y poder llevar de esta manera a la reflexión de la transmodernidad cultural. Desde esta perspectiva propositiva, la naturaleza y la teología desde la gerencia transparadigmática en el contexto de una organización transcompleja le permite al gerente explanar un horizonte neciológico mucho más amplio para iniciar un verdadero proceso de cambio y transformación de todos aquellos paradigmas, armaduras, estatus gerenciales subordinados a la lógica administrativa y estructuras de la gestión empresarial. Ergo, la aventura epistémica de la gerencia transparadigmática nos permite reflexionar también acerca de nuestros hábitos laborales cotidianos para reentender la compleja relación entre el individuo, organización, trabajo y sociedad. Quien habla para ustedes, Roselyn Rincón. Continuando con el hilo conductor del tema, me corresponde abordar el prisma epistémico desestructurado y transversal de la gerencia transparadigmática. En el ámbito gerencial, el líder con una visión transparadigmática busca comprender las organizaciones en términos de sistemas dinámicos, que se van reeducando en su misma confrontación. Y en estas interrelaciones se van gestando nuevas formas de diálogos entre la teoría y la praxis, orientado primero a la desconstrucción de estructuras que limitan las iniciativas gerenciales y segundo, implica una ruptura de la secuencialidad y la linealidad de los procesos.
En las organizaciones transcomplejas engloban nuevos esquemas, estrategias, métodos y planes operativos en pro de hacer frente a cada situación que se puedan generar dentro de ellas, transformando los conflictos en nuevas oportunidades, con el fin de mejorar el nivel óptimo de las organizaciones. Desde esta perspectiva gerencial transparadigmática, en el contexto de la organización, es importante la visión transformacional, donde se considera la importancia de la construcción del cambio, de deformarse para transformarse, dejando atrás todo aquello rutinario e inclusive lo rígido para incorporarse a un nuevo sistema de gestión de superación de organizaciones. En la actualidad, las organizaciones buscan adaptarse a una nueva lógica gerencial desestructurada que implica una mirada más allá del escenario organizacional. De esta manera, se busca resignificar los procesos administrativos y gerenciales adaptándose a principios transcomplejos. Por ello, bajo la óptica de este escenario transparadigmático, implica una revisión ontológica de la ciencia en el contexto sistémico, que reconozca la naturaleza compleja de nuevos tiempos, fortaleciendo, por supuesto, el humanismo, las personas como activo principal de una organización, la comunicación, el entendimiento de las personas por vía de la transcomplejidad, que engloban elementos como la competitividad, la creatividad, la conducta moral y lo artístico. Seguidamente, perspectiva ontoantrópica y axioética de la gerencia transparadigmática. Bajo esta óptica, el ser humano requiere ser entendido desde su condición biocultural y espiritual. Morin, en el año 1973, sentencia que el hombre es fundamentalmente un ser biocultural, pues su naturaleza solo puede ser entendida desde las esferas del ecosistema biológico, físico, cultural y cósmico. Por ello, la gerencia, su innovación humanística desde esta postura transparadigmática, su abordaje es la justicia humana, con una visión donde el hombre es su elemento. El ser resulta de una labor transcompleja, pues así el ser humano debe efectuar desde ejes transversales la razón, la intuición, las emociones, lo colectivo, la fe, lo espiritual, al igual que el amor y la justicia, facetas propias del ser humano, que honran la vida a diario y que de allí la gerencia no puede obviar, todo tiene que ir en sentido de esa armonía. Por lo que se hace necesario en la praxis gerencial hacer productivos y humanos desde las prácticas desde los trabajadores, aún en medio de la diversidad cultural. Desde este enfoque axioético, las prácticas gerenciales transparadigmáticas deben construir el conocimiento colectivo, interpersonal, desde ejes transversales que fortalezcan las bases interculturales de una organización. Y desde el sentido de la antropología, la gerencia debe buscar establecer diálogos, fomentando la tolerancia, el respeto y la comprensión entre los equipos interculturales. Bajo este sentido, la gerencia transparadigmática, desde las perspectivas ontoantrópica y axioética, extrae la esencia del ser humano, desde su perfil de la moralidad y el comportamiento de las personas, bajo una gerencia de principios humanísticos al servicio de las organizaciones y de la sociedad. Muchísimas gracias. Con ustedes la Dicente Rosa Jiménez, continuando con el abordaje de la gerencia transparadigmática en organizaciones transcomplejas. Apunte desde la transmodernidad cultural. En un primer intento por comprender la temática, me traslado a una reflexión que data de los años 500 a.C., donde Heráclito de Éfeso dijo: nos bañamos en el mismo río,
sin embargo, no es el mismo. Somos los mismos y no somos los mismos. Esta reflexión nos enseña lo variante, lo dinámico y lo cambiante que se han dado los fenómenos en el mundo, y donde las organizaciones empresariales no han escapado a tales condiciones. En ese sentido, la gerencia transparadigmática tiene una particular participación en cuanto a sus formas, estilos, comportamientos y resultados, dados por consiguiente desde la evolución del lenguaje administrativo y la permanente complejidad con que se han dado los fenómenos en las organizaciones, que combinadas en esa diversidad son capaces de producir en la imaginación humana estilos de pensamiento o doctrinas de pensamiento que generan estructuras mentales en medio de esos procesos fenoménicos de cambios, generando así lo que nosotros conocemos como transformaciones. Fíjense algo, no se trata solo de meros cambios, se trata de una transformación que se da en medio de múltiples cambios. Un ejemplo de ello, pudiéramos mencionar que en algún momento sería imposible reconocer que la máquina de escribir iba a ser desplazada por un equipo de computación capaz de transcribir, de procesar, de registrar información, entre otras múltiples funciones. Y mucho menos seríamos capaces de imaginarnos que el correo y la carta como medio de comunicación iba a ser desplazado por una comunicación inmediata, sin límite, capaz de traspasar fronteras. Hago alusión a todo este contexto porque para abordar el fenómeno de la competitividad, visto como una arista noseológica concurrente de la gerencia transparadigmática, este fenómeno viene a representar ese denominativo que nace de la conjunción de la colaboración y la competitividad, donde la colaboración es una de las herramientas más potentes con que la sociedad cuenta para afrontar los desafíos del desarrollo humano. Eso por una parte. Mientras que la competitividad es la que genera esas fases de actualizaciones en las organizaciones en su mejor versión, haciendo que la gerencia transparadigmática sea proactiva, genere emprendimientos y genere productividad. Ambas categorías se complementan, pero no se limitan ni se restringen. De allí su carácter integral, holístico y sistémico de las organizaciones transcomplejas. Y por supuesto su ubicación en una nueva cosmovisión como sistema económico sustentable. El escenario anterior no queda allí, porque al observar a la gerencia transparadigmática con una mirada epistémica, sinergética y poética, podemos comprender cómo ésta se da en medio de profundas transformaciones culturales y sistemas sociales complejos. Es decir, en medio de ese reordenamiento de la cultura organizacional y su filosofía, la cual supera a la posmodernidad, incluso puede recuperar algunos aspectos que quedaron inconclusos en la modernidad. Esto para construir los propios productos en las organizaciones. Todo este proceso se da a partir de una sinergia relacional, como esa estrategia integradora
que cataliza, efusiona y se interconecta con todos los niveles que caracterizan a las organizaciones transcomplejas. De allí nace ese enfoque integrador transcomplejo que permite despertar la conciencia y el autodescubrimiento de ideas y de nuevas realidades en las organizaciones, que emergen bajo esa forma o ese modo de gerenciar desde el conocimiento filosófico de los fenómenos organizacionales, lo cual viene a producir un valor añadido a la creación del producto final esperado, dado por supuesto en medio de los grandes desafíos de las fuerzas de trabajo. Otra vertiente epistémica no menos importante que sustenta la gerencia transparadigmática es la performatividad, la cual hace referencia a toda esa gama de representaciones formales y necesarias para transformar la realidad del entorno organizacional. Incluso esto puede darse en toda la extensión de su expresión. Y a propósito de dejar de lado el sometimiento o la sujeción de las organizaciones al estancamiento, a la rutina, a la inercia, a la improductividad de decisiones y procesos tradicionales. En ese sentido, la performatividad en la gerencia transparadigmática viene a evolucionar y transformar esas categorías o estructuras, pues una de sus principales características es que se constituyen como sistemas sociales abiertos, dados, por supuesto, en la forma, estilo y desarrollo de su talento humano. Allí es donde se produce la responsabilidad de los niveles gerenciales, con esa capacidad para desarrollar competencias performativas, capaces de despertar en la conciencia de sus colaboradores la creatividad, a fin de penetrar en la complejidad ontológica cognitiva del pensamiento, a tal punto que transforme y evolucione el lenguaje gerencial, influyendo incluso de la forma más coherente y permanente en el comportamiento organizacional. En resumen, la performatividad es vista como una resignificación de las capacidades para comprender el nuevo sentido de innovación, desplazando toda interpretación reduccionista. De allí su carácter translenguaje, transgresivo y transformacional de la filosofía gerencial performativa. Y ya para cerrar, en palabras de Sócrates, el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Muchísimas gracias. Hola, continuando con la temática abordada, me corresponde hablarles sobre el espíritu transformador de la gerencia transparadigmática. Esto no es más que la gerencia que transforma todos los niveles de la organización. Está encarnada o está orientada a provocar el cambio y la innovación desde el desplazamiento de nuestros modelos mentales ya preestablecidos, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestras percepciones y valores que engloban todas nuestras organizaciones en la actualidad. No podemos pretender transformar una realidad
sin antes cambiar de paradigma o de pensamiento hacia la apertura de la transformación del individuo para que eso se traduzca o se vaya reflejando dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué busca la gerencia transparadigmática? Ella busca inspirar el cambio y la transformación desde lo interno a lo externo, ¿verdad? Busca también estimular la creatividad de los individuos dentro de las organizaciones, de manera que ellos mismos consigan sus cualidades o desarrollen sus cualidades, descubran sus cualidades y sus características más resaltantes para colocarlo en función de la organización. ¿Qué busca esta gerencia? Aparte de eso, una comunicación creativa. Ella busca una comunicación creativa de manera que dentro de todo el sistema organizacional el individuo pueda desarrollarse de manera integral. Recordar que toda esta gerencia, toda esta transformación de la gerencia va vinculada hacia lo que hacia la tendencia de la gerencia a nivel holístico, a nivel mundial. La gerencia tiende pues hacia la parte holística y humana. No estamos rompiendo esos paradigmas a seguir desde las organizaciones en la antigüedad para llegar a una gerencia más paradigmática, ¿ok? ¿Qué más busca estas organizaciones tan complejas? Una interacción humana entre la experiencia que ya se traía como individuo aplicada a la organización que esté concatenada con todas la misión y la visión que la organización tiene en un determinado momento, ¿ok? ¿Qué será la traza epistémica en construcción? Bueno, la traza epistémica en construcción, esto significa visionar una filosofía gerencial, antropoética y humanista, competitiva, de manera que el individuo dentro de las organizaciones vaya reconociendo sus fortalezas para cambiar esos patrones que veníamos desarrollando con la antigua gerencia o la gerencia tradicional, ¿verdad? Estamos en un momento dentro de la organización a nivel mundial en donde nuestra visión de mundo tiene que ser un poco más amplia y nuestras organizaciones tienen también que ponerse a la par con todos estos cambios paradigmáticos que en la actualidad se están presentando. Eso fue toda mi exposición, espero les haya gustado.